Llevaban semanas diciendo que la fumata blanca estaba más cerca. Hoy el propio Sánchez daba por cerrado el acuerdo. El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares negaban ese pacto en privado y en público guardaban silencio. ¿Cómo está de cerca el acuerdo para renovar el Poder Judicial? Hasta que a las 8:30 de la tarde el PP daba por rotas las negociaciones en este comunicado por el compromiso, dicen, del Gobierno de reformar el delito de sedición. Bueno, hoy escribo en contexto sobre el significado de la espantada de Feijóo en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y me pregunto por qué los dos grandes intelectuales orgánicos de la socialdemocracia y el liberalismo en España, La Vanguardia y El País, se han empeñado todos estos meses en blanquear al líder del PP y presentarle como una figura moderada que encarnaría el sentido de Estado. Lo cierto es que al mismo tiempo que blanqueaban a Feijóo, no han dejado de atacar a Podemos por criticar a la OTAN y pelear por el cumplimiento del acuerdo de gobierno. No se entiende esto. Pero la progresía mediática y sus portavoces han descubierto la semana pasada que Feijóo, vaya por Dios, igual que Casado, es poco más que una marioneta en manos de lo que el periódico ultraderechista El Mundo llamaba el otro día sin pudor derecha mediática y judicial. Vaya, vaya. Bueno, aquí en La Base llevamos meses diciendo que la derecha que manda es precisamente esa y que su proyecto de Estado es un desafío sin contemplaciones a la democracia. Por decirlo y por criticar a la OTAN nos han llamado de todo, últimamente hasta putinistas. Pero una vez más, el sueño de la restauración del régimen del 78 choca con la realidad. Y sospecho que el sueño de enterrar una vez más a Podemos y sustituirlo por una izquierda más domesticable volverá a chocar con la realidad. Creo que ya es hora de que los sectores socialdemócratas y liberales reconozcan que la derecha española, mediática, judicial, policial, militar y solo en última instancia política, es básicamente reaccionaria y golpista. Y ya es hora de que se empleen en la tarea de defender la democracia con nosotros, aunque no nos soporten. Hoy en La Base analizamos la espantada de Feijóo y reflexionamos sobre una derecha cada vez más fascistizada. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de la espantada de Feijóo. Para eso nuestra matemática Sara Serrano nos va a recordar todos los elementos que rodearon a un acuerdo que estaba escrito y a punto de presentarse. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a hablar una vez más de quién manda en la derecha en España y veremos pues otra vez que, por ejemplo, el señor Jiménez Los Santos manda mucho más que Feijóo y que cualquier dirigente del Partido Popular. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Inafino Génova nos va a traer hoy un estado de la cuestión de la ultraderecha en una serie de territorios estratégicos y cruciales. Nos hablará de Italia, nos hablará también de Brasil y de algunos sitios más y del peso que Bannon y del oro de Moscú. Y del oro de Moscú, por supuesto. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo. Y hoy vamos a contar con Gerardo TC, que ha escrito un perfil muy interesante hoy en contexto sobre Feijóo. Le haremos unas cuantas preguntas. Así que, Lolo, arrancamos. La base de datos. Bueno, antes de empezar con Sara, quiero hacer una rectificación. El otro día, el lunes, dije algo que ofendió a la directora de Telesur y a muchos de sus trabajadores y seguidores. Desde aquí les quiero pedir humildemente disculpas y poner en valor el trabajo de todos sus profesionales desde La Base. Disculpas, máximo respeto y todo el reconocimiento para Telesur. Ahora sí, buenas tardes, Sara, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El pasado jueves, Alberto Núñez Feijóo anunció que suspendía las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, órgano que, recordemos, lleva bloqueado desde hace casi 4 años. Hasta ese día el pacto parecía inminente, tanto es así que Presidencia había reservado la agenda del viernes para presentar el acuerdo públicamente. ¿Y qué ha pasado para que Feijóo, esto es una pregunta retórica, haga saltar por los aires el acuerdo? Bueno, en el cambio de postura de Feijóo han tenido mucho que ver tanto la presión interna dentro del partido como la presión mediática.
Pero bueno, empecemos desde el principio. Mayo de 2022, tan solo un mes después del nombramiento de Feijóo como presidente del Partido Popular, tras la defenestración de Pablo Casado, a la que contribuyeron en gran medida los medios de comunicación conservadores, el recientemente nombrado líder del PP se erigía como hombre de Estado y defendía la necesidad de desbloquear el Poder Judicial y de llegar a grandes acuerdos con el Gobierno. Vamos a escucharle. El Partido Popular se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del Consejo General del Poder Judicial. Y vamos a ver, insisto, si al Gobierno le interesa o sigue el Gobierno haciendo oposición a la oposición. Pues bien, el plan de Feijóo de presentarse como un hombre con responsabilidad de Estado y abandonar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial chocó contra las posturas de algunos de los pesos pesados del partido con intereses propios. En primer lugar, con Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado duramente la posibilidad de un pacto con el Gobierno para renovar el Poder Judicial. Durante el último mes, y según avanzaban las negociaciones, la presidenta madrileña ha insistido una y otra vez en su oposición al acuerdo. Solo hay algo más peligroso y dañino que un Tezanos que arremete contra el necesario líder de la oposición y fabrica mensajes todos los días contra él para que lo repliquen los ministros sin pudor alguno. Y es llenar el Poder Judicial de tezanos disfrazados de jueces. A Isabel Díaz Ayuso le preocupa que el Poder Judicial se llene de tezanos, pero no le preocupa en absoluto que, como comentábamos en programas anteriores, el Consejo General del Poder Judicial esté lleno de exaltos cargos del Partido Popular. Si son de los nuestros, no hay problema. Pero fijaos una cosa que dice Ayuso que me ha llamado la atención. Dice que Feijóo, al fin y al cabo, es el líder de la oposición necesario. O sea, no le da más atributo de decir, pues necesitaremos un líder de la oposición, pues esto es lo que hay. Sí, las presiones de Ayuso además no se quedaron ahí, tal y como han revelado distintos medios y han confirmado fuentes del Gobierno de Madrid. Pocas horas antes de la ruptura de las negociaciones, la líder madrileña le habría mandado un mensaje de WhatsApp a Feijóo instándole a no pactar con Sánchez. Es una barbaridad, le habría escrito. Otro de los peces gordos que se han mostrado públicamente en contra de cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno para renovar la judicatura es el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular coincidimos en una cosa que nos parece esencial. No se puede, ha habido una firme voluntad por parte del Partido Popular de llegar a un acuerdo en torno a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, y lo que nunca pensábamos es que el señor Sánchez una vez más iba a engañarnos, engañar en esa negociación. Bueno, además de las presiones políticas, Feijóo ha recibido también importantes presiones mediáticas. Los mismos medios que contribuyeron a la caída en desgracia de Pablo Casado, que auparon a Feijóo como nuevo presidente del partido, han dedicado enormes cantidades de saliva y tinta a tratar de boicotear cualquier tipo de acuerdo. En un rato, Manu hablará más en profundidad sobre el papel que han jugado los medios de derechas, y en concreto la prensa conservadora madrileña de la órbita de Ayuso, en el cambio de rumbo de Feijóo, pero no es baladí que la decisión de abandonar las negociaciones venga después de varias portadas y editoriales del mundo contrarias al pacto. Efectivamente, y en esto tiene mucho que ver quién controla la publicidad institucional y las ayudas a la prensa en el PP, porque Feijóo está en la oposición, pero Ayuso gobierna la comunidad autónoma más importante, y ella y su responsable de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, controlan 25.000 millones de euros al año en presupuesto de la Comunidad de Madrid, del que lógicamente se reservan una buena cantidad para regar a medios de comunicación afines. Bueno, tener la presidencia del partido no significa necesariamente tener el poder, que se lo pregunten a Casado, a Feijóo en estos últimos días. Esto prueba algo que venimos diciendo en la base desde hace mucho tiempo. Y es que también opera esto en el campo de la derecha. El poder mediático es absolutamente determinante a la hora de hacer política. Bueno, las presiones del ayusismo y de sus altavoces mediáticos han contribuido finalmente a que Feijóo abandonase las negociaciones con el Gobierno. Así lo anunciaba. Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán. Con este PP y con otro PSOE. Bueno, Feijóo dice que él añora los pactos de Estado del viejo bipartidismo, pero al final parece que su estrategia, si es que tenía una estrategia propia, ha sucumbido a la dinámica trumpista de Díaz Ayuso y de los poderes mediáticos de la caverna madrileña. Pero ¿cómo ha justificado esto hacia afuera, Sara? Bueno, con una pirueta mortal, tratando de vincular las negociaciones de desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial a la propuesta de reforma del delito de sedición. El PSOE está considerando la posibilidad de modificar el delito de sedición, por el que se condenó a más de 10 años de cárcel a los líderes independentistas en el juicio del Procés, por considerarlo desproporcionado y no homologable a la legislación de otras democracias europeas. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
tenemos un Código Penal que en algunos de los delitos no obedece, no es homologable a las principales democracias europeas. Y esto no es algo que diga la política, lo dicen los propios penalistas. A partir de ahí, es evidente que esto que yo digo, que es la enésima vez que lo repito ante ustedes y ante los españoles y españolas, pues no puede ser un ejercicio de teoría. Si ese compromiso se tiene que fraguar y materializar, pues tiene que ser en las Cortes Generales. Y para eso necesitamos apoyos parlamentarios. Y hay que ver si tenemos esos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Bueno, Pedro Sánchez dice claramente que la reforma del delito de sedición no es viable a día de hoy por no contar con los suficientes apoyos parlamentarios. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo se ha aferrado a esto para justificar la ruptura de las negociaciones. El presidente del Gobierno me transmitió que efectivamente el Gobierno tiene en agenda modificar el delito de sedición. Y como ustedes se pueden imaginar, es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. Comprenderán que reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para ayudar a aquellos que incumplieron la ley. Alucinante. Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para ayudar a aquellos que incumplieron la ley. Rajoy 2.0. Bueno, fuera de bromas, parece una excusa un poco cogida con pinzas, por decirlo benévolamente. Sí, sobre todo porque la propia número 2 del partido, Cuca Gamarra, había reiterado en diversas ocasiones que las negociaciones de renovación del Poder Judicial y la reforma del delito de sedición son negociaciones independientes que van por carriles distintos. Vamos a escuchar la respuesta que dio a Susana Griso en Espejo Público. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del Partido Popular impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho. Son dos cuestiones distintas. Cuca Gamarra, meridianamente clara. Sí, la posición de Feijóo como líder del partido no se encuentra en su mejor momento. Las últimas encuestas constatan una tendencia a la baja del PP. Sigma 2 le da un 1,4% menos de intención de voto en comparación a octubre y un 1,2% menos respecto a septiembre. Vamos, que el efecto Feijóo ha durado pues ni 2 telediarios. Sí, pero lo peor de esto es que ni aún así el Partido Socialista Obrero Español se anima a asumir que tiene que pactar con sus socios parlamentarios y de investidura una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que el PP no sea imprescindible para llevar a cabo esa renovación. Se limitan pues a decir que qué mal Feijóo y que Feijóo no tiene credibilidad. Claro, ¿será que antes tenía credibilidad? En fin. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, diciendo precisamente esto. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable. ¿Y qué? Ya no me atrevo ni siquiera a llamarle líder. Está Feijóo y el PP y la derecha mediática preocupadísimo. ¿Tiene que pedir permiso? Pues claro que tiene que pedir permiso, porque el interlocutor es otro. Es la derecha mediática y la derecha judicial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enfadamos así? No respiro, me enfado mucho. No tienen credibilidad. ¿O usamos la fuerza parlamentaria que tenemos para cambiar las normas? Es que es de cajón. O sea, el problema ya no es el PP. Si el PP lleva en esta posición un montón de años. El problema es que el PSOE no ha querido utilizar la fuerza que comparte con otros grupos parlamentarios para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Y de esta manera llegaremos a unas elecciones en las que resultará que con un poco de mala suerte el PP y el Vox tengan mayoría absoluta y entonces el PSOE dirá somos un partido de Estado y negociarán para que durante otros 25 años haya mayoría de consejeros de derecha en el Consejo General del Poder Judicial. Ya hasta hace nada los progres te decían uy, qué mal defender que Vicky Rosell esté en el Consejo General del Poder Judicial. En fin, gracias Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Manu Levín, haciendo periodismo allí donde están los que mandan, los medios. Ya veis que a Feijóo se le está poniendo cara de Pablo Casado. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refranero.
La misma derecha mediática que ayudó a Feijóo a matar políticamente a Pablo Casado, ahora se le ha vuelto en contra al líder gallego del PP. 48 horas tardaron en tumbar a Casado y 48 horas les han bastado también para doblar el brazo a Feijóo y demostrar quién manda. Un par de editoriales y una portada del diario El Mundo y un par de arengas radiofónicas de Jiménez Los Santos han sido suficientes para imponer sus tesis respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y para desautorizar completamente de forma humillante el liderazgo de Feijóo. Pregunta para estudiantes de ciencia política. En un enfrentamiento entre el jefe de un partido de derechas y los jefes de la derecha mediática, ¿quién ganará el enfrentamiento? Bueno, pues ya tenemos datos suficientes. Todo el mundo vio lo que le pasó a Casado, todo el mundo ha visto lo que le pasó a Feijóo. Que sirva la historia, los hechos, para que todo el mundo entienda quién manda de verdad en la derecha. Es que ganan ya casi sin bajarse del autobús, como se solía decir. Fijaos, portada del Mundo del jueves 27. Pacto inminente del CGPJ. El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. El Mundo hablando de la derecha mediática. Sospecho que en algunas redacciones del facherío mediático ven la base. Eso parece sí. Pero el caso, El Mundo enviando de forma absolutamente explícita una cabeza de caballo ensangrentada a Feijóo desde su portada, diciendo básicamente que el PP debía temer la reacción del propio diario El Mundo y del resto de la derecha mediática si efectivamente pactaba con el gobierno la renovación del CGPJ. Además, ese mismo jueves, El Mundo publicó también un editorial, aparte de esa portada, incidiendo en ese mensaje al PP de que no debía culminar el acuerdo con el gobierno para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Decía El Mundo en su editorial: es Sánchez quien pone en riesgo el pacto del CGPJ. El propio PP parece ser consciente de que su acuerdo, ya muy avanzado, puede que no alcance las expectativas de todo su espacio de opinión pública. Así se entiende su temor a la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Si el PP ha bloqueado la renovación por entender que no le beneficiaba, más grave aún es la obscena injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. No hay negociación si solo cede la oposición. Y ese no fue además el único editorial del Mundo en esta línea. 2 días antes, el martes, ya publicaron otro editorial para presionar al PP en contra de este pacto. Efectivamente. Os leo un par de párrafos. Decía El Mundo en ese editorial del martes: la doble negociación que el gobierno protagoniza sin disimulo reviste una enorme gravedad. ¿Quién puede confiar en que la ley y la independencia judicial vayan a salir fortalecidas de una negociación que discurre mientras el PSOE avanza en la desjudicialización de la mano del partido que con Junts rompió el marco constitucional en Cataluña? El Mundo ha pedido una reforma de fondo que permita avanzar en la imprescindible despolitización de la justicia. El propio Alberto Núñez Feijóo ha empeñado su palabra en ello. Ahora cabe pedirle que actúe en consonancia. Vamos, que El Mundo como Ayuso le dice a Feijóo lo que tiene que hacer, no pactar la renovación del gobierno de los jueces, y Feijóo efectivamente lo hace, gran líder. Gran autoridad, ¿no? Bueno, pero si los editoriales y la portada del Mundo contenían una presión y una amenaza evidente contra Feijóo, esperad a escuchar lo que dijo también el jueves Federico Jiménez Los Santos, que de hecho se refirió a esa misma portada del Mundo que hemos comentado. Dale al play, por favor. Aguanta porque aguantó Ayuso. Y parece que Feijóo no lo ha entendido. No ha entendido nada. Se le trajo para que no hiciera lo de Casado y está haciendo lo mismo, empezando por mantener a Cuca haciendo el Canelo. Al loro, queridos oyentes, lo que dice Los Santos. A Feijóo le pusimos para que hiciera lo que dice Ayuso y no lo mismo que hacía Casado, y ahora nos viene con esta oposición de Chichinabo. Al loro, porque este señor manda mucho más en la derecha que cualquier dirigente del Partido Popular. Los que mandan son estos. Hasta Joaquín Manso en El Mundo lo tiene claro y deja muy clarito en una portada del Mundo que la derecha mediática, él mismo y Los Santos, que manda mucho más, no van a permitir ese acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, llegados a ese punto, que nos tengamos que tragar que algunas plumas progresistas nos digan que existe una derecha liberal, una derecha con responsabilidad de Estado, que tengamos que aguantar que nos cuenten que Romay Beccaria hizo una escuela de moderación, de centrismo y no sé qué, y que de esa escuela procede este tipo, Feijóo, es como creer en los unicornios. Y aquí tengo un unicornio. Así que, Lolo, mándale el unicornio entero a Enrique Juliana y solo la cabeza de unicornio a Pedro Ballín. Seguía Los Santos hablando concretamente de la negociación para renovar el Poder Judicial. ¿Cómo puedes estar pactando jueces con Sánchez, que te está diciendo que ya no habrá delito de sedición?
decir, que el golpe de Estado es gratis. Y además que vuelvan los golpistas porque son mis socios. ¿Cómo puedes pactar los jueces? Es que hay un bloqueo, pues que se jorobe el bloqueo. Es que no se proveen pues que no se provean. Pero vamos a ver, ¿qué es más importante? ¿Colocar a los jueces o un golpe de Estado? ¿Qué es más importante? ¿Mantener el régimen constitucional o quedar bien 10 días en la SER? Que es a lo más que llegaréis. Bueno, 10 días, 10 minutos. Quedar bien 10 días en la SER. Y amenaza directa de Los Santos. Si pactáis esto, olvidad mi voto. Mi voto. O sea, por supuesto, a mí, a alguien que vota el cambio de régimen que quiere Sánchez, desde luego, de mi voto ya se puede olvidar. O sea, votar a otro Casado, pero mejor Casado. ¿Votar a Teodoro Bendodo? No. Pero ¿qué sé? Es que ¿qué dirá la izquierda? Si os insultan, buena señal. Si la SER no os insulta todos los días, es que lo estáis haciendo muy mal. Este fascista es el super yo de la derecha. Y por eso además les insulta, les dice cretinos, paletos, no tenéis ni idea de cómo se hace oposición. Aquí Los Santos lo que está diciendo es algo muy evidente y que se veía venir desde hace tiempo, y es que la derecha no quería la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una correlación parlamentaria desfavorable. Lo llevan bloqueando 4 años y lo pueden seguir bloqueando perfectamente un año más hasta que tengan la oportunidad de hacerse con el Consejo de Ministros y así renovarlo, pero manteniendo el control del órgano. Sobre todo si lo que tiene enfrente es una progresía ridícula que cree en los unicornios y que se humilla indignamente implorando de rodillas a esta derecha que por favor cumpla la ley, en lugar de hacer lo que tendría que hacer, que es usar su mayoría parlamentaria para cambiar el sistema de elección, y entonces veríais los gritos que da Los Santos desde su programa de radio si en este país se hubiera hecho lo que tendríamos que hacer. Hay una cosa en la que tiene razón. La efectividad de lo que tú haces tiene que ver con la manera en la que lo recibe el adversario. A ver si alguno toma nota. Bueno, esto que hemos escuchado lo dijo Los Santos el jueves, el mismo día de la portada y el editorial del Mundo que os comenté antes, y ese mismo jueves por la noche el PP salió a anunciar que la negociación estaba rota, dicho y hecho. Eso sí, después de meter en cintura a Feijóo a base de presión mediática, ahora se le puede volver a hacer caricias como quien amaestra a un can a base de premios y de castigos. Portada del Mundo de ayer. Entrevista al dirigente del PP, González Pons. Titular, y por favor no riáis. Feijóo ha demostrado que tiene valor para activar el freno de emergencia. Si eso no es humillarse, madre mía, punto, set y partido para la derecha mediática. Menuda paliza. Poco ha durado la pantomima de Feijóo como hombre de Estado, sensato y moderado, una derecha diferente que haría algo distinto a Pablo Casado, como nos repitieron tantas veces. Ya imaginábamos que el tono iba a ser diferente de cuando Casado y Sánchez se veían las caras, mejoran las formas. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volvieron a ver este martes en la Cámara Alta y esta vez con un tono más moderado. Ya estamos viendo cómo Feijóo ya tiene otro tono. Hay una voluntad de que la política sea algo tangible, algo útil, no solo un discurso de enfrentamiento al gobierno. Feijóo probablemente quiere aspirar a ser un líder moderado. Vaya, ya veis que acertaron de pleno todos los periodistas de la progresía mediática que se dedicaron a blanquear así de esta manera a Feijóo. Barceló y sus contertulios, La Sexta, El País o La Vanguardia, lo decías antes, desde cuyas páginas, al tiempo que se decía que Feijóo era un templado demócrata de la escuela Roma y Beccaria, se decía también que los iliberales eran los de Podemos y que la base escribe en cirílico y que muy mal proponer a Vicky Rosell, fatal. El nuevo consenso de época, que diría el casco azul del periodismo alternativo Pablo Elorduy. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Ina Finogénova, cuéntanos cómo está el facherío a nivel mundial. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Vamos a ver cómo se camufla.
Pero permítame primero que empiece la sección de hoy citando un material escrito hace 4 años. Ahora vais a entender a qué viene. En 2018, el periódico británico The Guardian publicó un extenso reportaje, un documental siguiendo los pasos del ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, por Europa. El subtítulo avisaba que Bannon le permitió al corresponsal del periódico acompañarlo durante meses mientras ultimaba su plan para forjar un nuevo supergrupo populista en Europa. El autor del documental lo encontró en Bruselas, donde Bannon, hablándole de sus proyectos en Europa, le dijo: recuerde el teorema de Bannon, le pones una cara racional al populismo de ultraderecha y será elegido. Hace 4 años Bannon ya trabajaba con Fratelli d'Italia y, según lo cita The Guardian, se refería a ellos como uno de los antiguos partidos fascistas, tal vez un poco demasiado ultraderechista. Sin embargo, confesó que se estaba asociando a ellos y con el tiempo se volverían bastante populares. Hoy estamos observando cómo el vaticinio, la previsión o la amenaza, si quieres, de Steve Bannon se hace realidad. Bueno, para que quede claro, la persona que fue crucial en la campaña de Donald Trump en Estados Unidos y también de Jair Bolsonaro en Brasil, trabajó estrechamente con los que hoy dicen que nada de eso va de fascismo, que sean moderados, que da igual que hace años salieran haciendo el saludo nazi, que eso, son niñerías. Cuando les vengan con estos discursos, recuerden el teorema Bannon y el famoso refrán: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque los fascistas moderen el discurso y adopten formas más civilizadas, siguen siendo ultra reaccionarios, aupados por lemas como Dios, patria y familia, o claro, Biblia, bala y buey, o por sus discursos desde el sentido común sobre que no pueden llegar más inmigrantes, igual se necesita un muro en la frontera, que los italianos, franceses, americanos, póngale la nación que quiera primero, etcétera, etcétera, y vamos, etcétera. Que no se moderan, se camuflan y te ponen un anzuelito que si lo picas después te arrastra hacia otro lugar, sí, ¿no? Que no eres caníbal todavía. No te preocupes, que yo tampoco, toma un filetito de ternera, pero ya verás cómo te acabará gustando al final la carne humana, tontorrón. Yo te la dejo aquí reservadita para cuando normalicemos el canibalismo, que ya estamos en ello. Tú danos tiempo. Sí, sí. Bueno, el lunes Giorgia Meloni designó como ministro adjunto de Infraestructura a Galeazzo Bignami. Poco después trascendió una vieja foto suya donde sale como quien no quiere la cosa, disfrazado de nazi con una camiseta negra y esvástica en el brazo. Al lado suyo otro nazi vestido igual con una banda de las SS. ¿Qué dijo el señor viceministro ante la foto? Nada, que fue hace tiempo, que se trató de una bromita de despedida de soltero, que condena todas las formas de totalitarismo, ojo a eso, y considera al nazismo el mal absoluto. Todas las formas de totalitarismo, ya saben, ni izquierda ni derecha, ni fascismo ni comunismo, ni machismo ni feminismo, centro centrado, ni Hitler ni Paul Preciado. Bueno, para ser de centro centrado, Bignami francamente parece, como diría Bannon, un poco demasiado fascista. En 2019 publicaba en Facebook vídeos en los que salía llamando por el portero automático a personas con apellidos extranjeros en viviendas de protección oficial y les decía que no podían estar ahí. No hace tanto, ¿no? En 2019. Bueno, inevitablemente surgen algunas preguntas. ¿O ha hecho un viaje express a la moderación por una especie de fast track? ¿O sigue siendo lo mismo de siempre, solo que ahora se contiene un poquito más? Por un priority pass, sí. Bueno, el público, claro, no está aún en su gran mayoría preparado para que le saques la carne humana en bandeja, como has dicho, Manu. Bueno, durante su campaña se le escapó a Giorgia Meloni que estaba haciendo un gran esfuerzo para parecer moderada, pero a veces se le encendía, o sea, se le escapaban cosas. Se refería a un performance suyo en pleno mitin entre los simpatizantes, donde les gritaba que su sueño era que todos ellos puedan dejar de disimular, que puedan dejar de fingir que no piensan como piensan. Claro, como el viceministro de Infraestructura, un nazi que tiene que disimular que es un nazi, pero tiempo al tiempo. Otro interesante nombramiento en su gobierno se dio en el seno del nuevo Ministerio de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades. Ya el propio nombre del ministerio es toda una declaración de intenciones. Al frente de la cartera estará Eugenia Rochella, antiabortista declarada, contraria al matrimonio gay, los derechos de la comunidad LGBTI, contraria a la ley del divorcio express, solo valores tradicionales, familia y natalidad, a poder ser entre blancos también. Este es el panorama italiano, donde tenemos al fascismo de la faceta racional, que por el momento niega ser lo que son, pero sueña con dejar de disimular. Italia no es nuestro único destino de hoy. En Brasil perdió Bolsonaro, pero el bolsonarismo no solo está vivito y coleando, sino que hemos visto estos días lo demócratas
que son sus representantes, que son millones, cuando las herramientas democráticas se les vuelven en contra. Numerosos cortes de carreteras, protestas, pedidos de una intervención militar y, como siempre, una oleada de fake news denunciando supuesto fraude electoral. Ya conocen el mecanismo, todo esto se hace viral, sube como la espuma y lleva a los ultras al límite. ¿Y ellos qué hacen? Pues llevan al límite a todo el país. ¿El motivo? Pues ya lo saben, que los brasileños han votado mal, como diría Vargas Llosa. Tan mal que en más de 48 horas desde que se anunciaron los resultados, Bolsonaro no ha sido capaz de salir a aceptarlos. Se limitó hace unas horas a un escueto: cumpliré la Constitución. Bueno, el hecho de que Bolsonaro sea una de las figuras clave de la internacional reaccionaria, de la que forman parte los nuevos líderes italianos, Trump, Bannon y demás, no es baladí. Uno de los principales asesores e ideólogos de Bolsonaro se llamaba Olavo de Carvalho, fallecido en enero pasado por COVID, porque obviamente era negacionista. Y Bolsonaro lo describe como uno de los pensadores más ilustres de la historia del país. Fue simpatizante abierto de los fascistas italianos Julius Evola y Giovanni Gentile. ¿Saben con quién se ha reunido Carvalho hace unos años y con quién ha escrito un libro en coautoría? El libro se llama Estados Unidos, el nuevo orden mundial. No lo puedes evitar, ¿verdad? En todas las secciones tienes que hablar de la madre patria, ¿no? La he hecho mucho de menos. Bueno, con el emisario ruso de la internacional reaccionaria Alexander Dugin, bautizado en medios internacionales como ideólogo de Putin y que recientemente volvió a la primera plana de los medios por el asesinato de su hija en Moscú mediante un atentado con coche bomba. No sé si fueron únicamente las ideas de Dugin las que inspiraron a Putin para iniciar la guerra, pero lo que está claro es que han servido al establishment ruso y a la propaganda estatal para darle un marco argumentativo a la guerra que libra Rusia contra Ucrania, un marco con el que se logró confundir o convencer a ciertos sectores de la izquierda. Cuando entre risitas y palmaditas nos digan que ya saben que Rusia no es comunista y que Putin es de derechas, miren de dónde salen ciertas ideas, ciertos gurús y ciertos discursos que Putin, de derechas, va pronunciando públicamente y va normalizando entre sus simpatizantes. Lean quién es Iván Ilyin, a quien el presidente ruso ahora mismo considera uno de los filósofos más ilustres del país. Tal vez les ayude a aclararse un poco y a entender qué ideología están defendiendo cuando defienden ciertas acciones y decisiones del Estado ruso. Para finalizar, la internacional reaccionaria está a punto de recibir un refuerzo importante con las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos, que se celebrarán el 6 de noviembre. Con la inflación batiendo récords, un descontento interno fuerte y la popularidad de Biden cayendo, los republicanos podrían hacerse con la mayoría de los escaños en el Congreso y el Senado, según algunas encuestas. Esto le dejará muy poco margen de maniobra a Biden y podrá allanar el camino para un eventual regreso de Donald Trump, la mejor creación de Steve Bannon y la mejor demostración de su teorema. La herencia ultrarreaccionaria de Trump ya se notó este verano cuando jueces ultras nombrados por él criminalizaron el derecho del aborto, y este es uno solo de todos los episodios. Efectivamente. Decía el compañero Miquel Ramos hoy en su artículo para Público: cuando a los fascistas los pones frente al espejo, lo niegan todo, traicionan a su propia madre si hace falta. Esa esvástica no es lo que parece, todo es una broma. Bueno, al menos por ahora se avergüenzan a reconocer ciertas cosas en público, son políticamente incorrectos sin más, pero cuidado, porque con el apoyo de todo el aparataje mediático y de ciertos sectores confundidos y embaucados por determinados discursos, nos vamos derechito a que se cumpla el sueño de Meloni y dejen de disimular. Cuando dejen de disimular, sacarán sus métodos de toda la vida. ¿Sus métodos de toda la vida cuáles son? Recortes de los derechos y de las libertades y mano dura. La velocidad con la que recurran a lo que... a lo de siempre se irá acelerando a medida que vayamos normalizando sus discursos políticamente incorrectos y cerrando los ojos a bromitas del pasado. Es exactamente así. Muchas gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en Mesa de Análisis contamos con Gerardo TC. Le veo ya a través del Zoom con la cara muy degradada como consecuencia de la paternidad. Ya se te está poniendo cara de padre. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, la paternidad no te ha privado de escribir un perfil muy interesante sobre Feijóo, en el que, digamos, se augura una posibilidad por la que te quiero preguntar. ¿Es todavía posible que la candidata del PP a las generales sea Ayuso y no Feijóo?
Yo creo que depende de que Feijóo se porte bien. Cuando tú surges de una revuelta de la ultraderecha, como surgió Feijóo, porque Feijóo es consecuencia del asesinato político de Pablo Casado y la victoria de la ultraderecha dentro del PP. Entonces, cuando tú surges de eso y tú dices que eres moderado, tú en realidad no eres moderado, eres una careta que le sirve a la ultraderecha. Entonces yo entiendo que en tanto en cuanto él le sea útil, servirá. Pero una pregunta es que ¿qué hacer con un posible nuevo Rajoy en la Moncloa? Te tiene que estar abierto. Y él lo ha comprobado con el tema del Consejo General del Poder Judicial, ha comprobado que las bases de la ultraderecha dentro de su propio partido están muy activadas y van a estar pendientes de lo que haga. Manu. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Dices en tu artículo que la derecha moderada no existe a día de hoy en España ni se la espera. ¿No crees que en realidad sí existe y se llama PSOE? Bueno, sí. No, el PSOE es un partido de centro, pero desde luego sí. En el PP, digamos que en la derecha se ha creado un caldo de cultivo, digamos, de reacción ante el gobierno social comunista que impide ahora mismo una derecha moderada. Creo que no es posible. Y Feijóo es que es su única apuesta. O sea, su única apuesta política es presentarse como moderado. Y si eso no puede cumplirlo, empiezas cojeando. También decía en el artículo que, quiero decir, históricamente el éxito político depende mucho de que tengas algo creíble que aportar, sea lo que sea. Aznar dijo que toda la clase media era millonaria y la gente se lo creyó y él, bueno, creó la burbuja inmobiliaria y lo hizo. Pero Feijóo, ¿qué va a hacer? Quiero decir, si su única apuesta es ser moderado, no vale con decirlo. Ser moderado es como ser guapo o ser alto. Los demás lo tienen que notar también. Y en el caso de Feijóo no es que se note demasiado, desde las reuniones secretas con Abascal hasta la espantada que ha pegado con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Ser moderado no puede ser, como pretende Feijóo, simplemente gritar menos que Pablo Casado en los mítines. Quiero decir, porque tú no grites que Isabel la Católica es más grande que Rocío Jurado, no, solo por evitar eso no eres moderado. Quiero decir, tienes que dar pasos para hacerlo. Y ser moderado en España desde el prisma de la derecha creo que actualmente es imposible. Quiero decir, porque sí, como tú dices, se llamaría PSOE. Sara. ¿Qué tal, Gerardo? Yo quería preguntarte si no te ha sorprendido que El Mundo haya utilizado el término derecha mediática en su portada. Pues no me sorprende ya nada a día de hoy, creo. Ni me sorprende, o sea, no deja de ser llamativo, pero ¿por qué no? Quiero decir, si es que ¿qué más da? Si es que vivimos en lo que este hombre, el escritor gallego, no me sabe el nombre ahora, Rivas. Contigo. Manuel Rivas. No, el otro, el que está contigo coincide en las tertulias de la SER. El que, joder. Bueno, da igual, cortamos esto después. Javois. No lo vamos a cortar. No se acuerdan ni de tu nombre, Javois. Mira que leva Javois. El otro escritor gallego ese. El otro, que yo decía que ya no me extraña nada, que porque vivimos en la época de lo que Javois definió como el sudapollismo, muy bien definido. El sudapollismo está bien. ¿Por qué no? Ina. ¿Qué tal, Gerardo? Hay un proceso de ultraderechización de la derecha en todas partes. ¿Cómo valoras tú lo que estamos viendo ahora en Europa y en América? Pues quiero valorarlo siempre con optimismo. Yo creo que es un poco obligación tener ahí un resto de optimismo por algún lado. Creo que aquí, digamos, estamos cogiendo el final de la ola que empieza con Donald Trump en Estados Unidos y que en Sudamérica empieza con Bolsonaro y tal, y que quiero pensar que quizás lleguemos más tarde que ellos al final del problema. En Estados Unidos se han quitado del medio al puñetero zumbao y en Brasil también lo han hecho. El problema es que no se lo han quitado en medio del todo cuando tienes un resultado como el que has tenido en Brasil. Hay un dato que es importante, que Bolsonaro es el primer tipo que después de ganar unas elecciones no renueva en el cargo en Brasil. Donald Trump es el primero en décadas, o no sé exactamente la cifra, pero creo que son cerca de 30 años, que solamente tiene un mandato en Estados Unidos. Es decir, cuando la gente tiene a un mamarracho ultraderechista, creo que es la definición correcta, al frente, reacciona. ¿La reacción es que toda la sociedad se dé cuenta? No. Pero a lo mejor mucha gente que se quedó en casa en su momento valora lo que es no tener a un tipo así al frente y terminan reaccionando, aunque sea con un voto más que los admiradores del psicópata. Quiero pensar que en Europa pasará algo parecido y que ese suflé se terminará bajando. Ojalá tengas razón, compañero. Muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotros.
Llegamos al final. En cuanto termine la base, llega Julián Macías con Dato Mata Relato, que nos va a hablar de Lula y de cómo la campaña de Lula venció a las fake news, atentados y también bloqueos lanzados desde el bolsonarismo. Y hoy queremos terminar con un temazo que seguramente Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso han bailado en algún momento en las últimas horas. Un temazo de Siniestro Total. Bailaré sobre tu tumba. Hasta mañana.